Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami. Como les comentábamos en el bloque anterior, tenemos el placer de entrevistar nuevamente a nuestro amigo César Restrepo para comprender, para que nos explique, para analizar en conjunto qué está ocurriendo con el liderazgo del presidente Petro en Colombia, tanto en materia política doméstica, también en materia política internacional. César, un placer tenerte con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Sergio, Santiago, Fabián, qué gusto verlos de nuevo y aquí atento para conversar. Bienvenido César. Arranco con una fácil, César. ¿Cómo combinamos Petro con el jefe de la CIA, Petro con el jefe de la FBI, Petro en todas las ceremonias militares habidas y por haber, Petro queriendo comprar aviones de combate que ningún presidente anterior quiso pagar, la apertura de las relaciones con Venezuela, la no condena al golpe de Castillo, todo en la misma ensalada? ¿Cómo se come eso? Bueno, el presidente Petro ahora es el presidente de un país y los políticos, cuando ejercen como políticos, pues abanderan una cantidad de iniciativas, de discursos y de narrativas que cuando ejercen gobierno pues tienen que mandar a la heladera, como dicen en Argentina, o a la nevera, como decimos acá. Entonces, me decanto por lo primero, las relaciones internacionales. Finalmente, el presidente, una vez asume el mando, tiene una agenda de relaciones internacionales que está programada por una dinámica que lleva el país y tiene que administrarla. Realmente lo que va a terminar siendo esa agenda lo vamos a poder saber en el transcurso de un año o un año y medio. Las relaciones de Colombia y Estados Unidos son relaciones supremamente estrechas. Estados Unidos ha sido un socio estratégico de Colombia a través de la historia, pero en los últimos 20 años esa sociedad estratégica llegó a los niveles más robustos. Igualmente con países como Estados Unidos, como el Reino Unido, como la Unión Europea, incluso con Israel. Si uno revisa la agenda política del presidente Petro cuando era candidato, cuando era congresista, sus pronunciamientos frente a Israel pues son absolutamente alejados. Sin embargo, una vez asume como presidente, tiene que gestionar esa relación. Entonces, eso para mí lo explica. Eso no significa que haya una renuncia del presidente a su visión del mundo, y mucho menos significa que las cosas vayan a seguir como históricamente han trasegado. Ejemplo de eso es cómo ha abanderado el presidente en la visita que tuvo allá a Buenos Aires, en el marco de la CELAC, el tema de la discusión sobre Ucrania y Rusia. Y lo digo ¿por qué? Porque más allá de los análisis que uno tranquilamente puede hacer, los otros cuatro que estamos metidos en estos temas permanentemente, sobre las raíces y los contextos que hay en lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, lo que es innegable es que Rusia se pasó por encima de la Carta de Naciones Unidas y que hay una violación flagrante al derecho internacional. Otra cosa son los análisis políticos, geopolíticos, que puede haber muchos, pero las normas se rompieron. Y lo que se ha abanderado en la discusión de la CELAC es un desconocimiento de eso que es el mínimo para una relación pacífica en el mundo. Y de hecho, se desconoce eso, pero se impulsa que haya paz en el mundo. Sin normas no va a haber paz. Entonces, ahí es donde va a haber donde se empieza a ver realmente cuál es el perfil en la política internacional del presidente Petro, digamos, y que a mí me llama mucho la atención porque aquí en Colombia en particular, en el proceso de elección del presidente y ahora que asumió su gobierno, mucha de la gente que por no ser considerada en oposición de esa opción, dado que se creó un imaginario de que quien no apoyaba esa opción era un extremista contra los derechos de las personas y el cambio y todas esas cosas. Esas personas pensaban que el presidente, una vez llegara a ejercer el gobierno, se iba a comportar de la misma manera que se había ido construyendo la historia reciente del país. Nada más alejado. El presidente Petro es una persona que considera que el mundo, el país y las instituciones deben ir por un camino muy diferente al que se han desarrollado durante los últimos años.
César, en este contexto uno podría definir con prudencia, por supuesto, que estos primeros meses de liderazgo del presidente Petro han tenido un rasgo de ambigüedad, de un presidente, digamos, multifacético en términos ideológicos. Alguien le podría decir, bueno, al mismo tiempo una cuota de pragmatismo enorme, como tú sugerías. Una cosa es el candidato o el congresista, otra cosa diferente es el presidente que asume una agenda que no es la propia, que es una agenda de Estado, más allá de sus preferencias. Pero la gran pregunta es cómo esto impacta en su electorado, en sus votantes, ¿no? Que tenían expectativas y que de pronto encuentran a un presidente gestionando de manera probablemente distinta a la que por lo menos el sector, digamos, más caracterizado como de centroizquierda en Colombia efectivamente tenía. ¿Cómo caracterizarías hoy este vínculo? Uno ha visto al presidente Boric, por ejemplo, en Chile, que no logró realmente consolidar en la gestión las expectativas que se habían generado de él como candidato. ¿Está pasando lo mismo en Colombia o el presidente Petro sostiene buena imagen y, digamos, todavía tiene crédito frente a su electorado? Sergio, está buenísimo lo último que me planteas para poder tener este pedazo de la conversación, y es que pensemos que hoy en día América Latina es como un complejo de laboratorios. Y cada laboratorio va desarrollando unas rutas y los otros van tomando lecciones aprendidas. Yo creo que aquellos políticos, y como lo que está de moda son el extremismo y la ruptura y la destrucción desde el lenguaje de una cantidad de cosas, lo más grave de las instituciones, una vez se montan en ese bus, de ahí no se puede bajar. Es como dicen, si usted logró montarse sobre el tigre, ya no se deje bajar del tigre porque si no el tigre se lo come. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de Chile, Boric se aproxima al poder a partir de esa exacerbación de los sentimientos de un electorado, pero cuando va a ejercer el gobierno lo ejerce de manera responsable, o eso ha parecido, digamos en general, a partir del resguardo de lo institucional, y lleva adelante el tema de la constituyente con fracaso, pero incluso en el fracaso no decide coger otro camino, sino seguir intentando en lo institucional. Y el resultado es que su electorado le cobra, se baja del tigre. Por lo tanto, en Colombia, mucho de lo que está pasando hoy en día es aplicando esa lección aprendida. Yo no puedo bajarme del tigre, lo que tengo es que apretarlo más duro. El tema es hasta cuándo dura la institucionalidad vigente bajo esa lógica. Si ustedes me preguntan qué tengo yo en mis sentimientos, espero que aguante harto. Y adicionalmente, que el presidente siempre tenga la tranquilidad mental, la temperatura mental para saber que hay unos límites en los cuales eso no vale la pena ponerlo como moneda de intercambio. Sin embargo, la política que se hace desde los extremos, en cualquier extremo, hoy en día, si se abandona para volver al canal institucional, pues el mismo tigre se comerá a quien lo alimentó. César, la verdad que me parece, además gráficamente, muy claro lo que estás diciendo, ¿no? Ahora, si esto es así, si cada líder que quiera mantener su base electoral prefiere al tigre que la república, y prefiere a su núcleo intenso, que en una época en ciencia política nos enseñaban que había que darle algún capital simbólico para no molestar pero después correrse al centro para lograr estabilidad, la famosa curva de Sartori, ¿no? Digamos, el poder se arma desde el centro y después quedan los extremos. Estamos frente a un panorama institucional desolador, ¿no? En América Latina. Sí, yo diría que estamos en una crisis de la sociedad profunda, una tormenta que ya está a mitad de la formación. Y porque esos extremismos en últimas no terminan gobernando para todos. La gran dificultad de gobernar es que hay que gobernar para todos. Entonces ahí es donde las expectativas hay que sopesarlas. Y el político siempre tendría mala reputación porque alguien quedará descontento y alguien creerá que no se cumplió con todo. Pero el punto aquí es que si me toca arropar a mi tigre, el resto de la selva queda desarropado, y entonces lo que vamos es a generar por lo menos un ambiente de conflictividad, que poner la bola de cristal para saber en qué va a derivar, pues no sabemos, pero
Pero realmente, por ejemplo, en el caso de Chile, el presidente Boric creo que reconoce en su gestión que ese es el mayor riesgo y prefiere apuntarle a tener baja popularidad por tratar de gestionar ese tigre de manera tranquila. No se vayan, luego de esta pausa seguimos hablando de tigres con nuestro amigo César Restrepo. América Latina es un coto de casa mayor, no hay ninguna duda. Ahora, hablando en serio, después de la pausa volvemos con más poder y dinero, no se vayan.